Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien en estos días. Hoy me gustaría platicar un poquito de la autoestima y me voy a basar en este libro, Los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. Me gustaría leer algunos puntos, pero también me gustaría platicar acerca de él. Precisamente este libro ha sido considerado como uno de los pilares o de los libros fundamentales para entender la autoestima. Precisamente nos propone el autor 6 pilares, pero también nos da una pequeña definición acerca de lo que es la autoestima. Y empieza mencionando precisamente a Freud, que nos dice que para Freud, cuando descubre este tema de la neurosis, nos explica, nos plantea el tema de los mecanismos de defensa. En ese sentido, también Nathaniel Branden considera que la autoestima ha sido considerada como una especie de mecanismo inmunitario para que la salud de las personas. Sin embargo, cuando esta autoestima está lastimada, obviamente las actitudes y las decisiones que se van tomando en la vida se van viendo mermadas. Y al mismo tiempo hace una comparación con Abraham Maslow, cuando Abraham Maslow nos menciona algo acerca de la teoría de las necesidades y nos habla de las necesidades básicas. Nathaniel Branden nos dice que la autoestima es una necesidad básica. ¿En qué sentido? Que cuando falte una autoestima saludable, una buena autoestima, o como el término del propio autor, una alta autoestima, no es que la persona se muera, no, por supuesto que no, pero sí va en detrimento de su calidad de vida, en detrimento de la felicidad, en detrimento de su salud emocional, ¿sí? Entonces eso es lo que entiende Nathaniel Branden por autoestima, y esa es un poquito la introducción que nos da, ¿vale? Pero también nos propone dos aspectos fundamentales de la autoestima. El primero es sentirse merecedor de la felicidad, y con esto entendemos no solamente la felicidad como una especie de producto, ¿no?, sino todo el proceso de la vida que nos hace sentirnos merecedores de los bienes de cultura, de los bienes materiales, de relaciones saludables. Eso es la felicidad para Nathaniel Branden. Pero también nos habla del segundo aspecto, que es muy importante, es el sentir que podemos nosotros acceder a esa felicidad, ¿sabe? Que está en nuestras manos poder acceder a ella. Entonces nos sentimos merecedores y nos sentimos capaces de resolver los conflictos cotidianos de la vida, ¿sí? Que tenemos las herramientas para afrontar la vida de manera saludables. Y entonces me estoy metiendo a otro aspecto, es decir, la vida se enfrenta con cierta actitud, con cierta determinación, y eso es lo que hace la diferencia entre tener una autoestima alta o baja. Bueno, aquí quiero aclarar un punto. Nathaniel Branden lo menciona en alta y baja. A mí me parece más adecuado el término de una autoestima saludable, de una autoestima funcional y de una autoestima que está lastimada, ¿no? Y entonces, volviendo al punto, les decía, ante los retos de la vida, la persona tiene la capacidad y tiene la libertad de mostrarse con cierta actitud y de tomar ciertas decisiones. Eso es donde entra la autoestima. Es en ese momento, cuando nosotros vamos tomando decisiones, donde entra la autoestima. Y voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. Por ejemplo, yo tengo hambre, tengo 100 pesos para comer, puedo ir a comprar y puedo comer comida chatarra con esos 100 pesos, o puedo comer comida saludable. ¿Qué es lo que va a determinar una situación o la otra? Obviamente nuestro nivel de autoestima, ¿sale? Es decir, cuando me quiero, me respeto, en ese momento entra en juego la autoestima o el nivel de autoestima que tenemos, ¿sale? Entonces estamos haciendo un pequeño acercamiento a lo que es la autoestima, tratando de identificar algunos elementos de la misma, y en otros videos estaremos tratando de identificar precisamente los pilares de los que nos está hablando Nathaniel Branden, ¿vale? Me voy a permitir ahora leerles algunas frases que me parecen muy importantes de Nathaniel Branden, ¿sí? Tiene un apartado que le llama Principios Básicos o una definición preliminar, y que dice: la esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y en saber que somos merecedores de la felicidad. Es lo que ya les había yo comentado. Pero también algo muy importante, si hay como una especie de niveles de autoestima, Nathaniel Branden nos dice que las personas se identifican o se sienten más a gusto con las personas que están como en su mismo nivel. Y dice así: tendemos a sentirnos más cómodos, más como en casa,
con personas cuyo nivel de autoestima se parece al nuestro. Y esto es muy importante porque a lo mejor personas con alta autoestima buscan personas con alta autoestima y personas con baja autoestima buscan personas con baja autoestima. Pareciera que no hay problema, que es inofensivo, que es inocuo. Sin embargo, en las personas cuando tienen la autoestima muy lastimada y se encuentran otras personas con autoestima muy lastimada, seguramente va a haber violencia en esa relación. Sí, seguramente es más proclive al chantaje, es más proclive a la culpa, es más proclive a la violencia física, a la violencia verbal. ¿Por qué? Porque está este aspecto de que no se sienten merecedoras de la felicidad. En cambio, personas con una autoestima bastante saludable se van a respetar porque se respetan a sí mismos, pero con esa capacidad también de respetar a los demás. Entonces, en ese sentido, también cuando se encuentran con una persona que no tiene la autoestima tan saludable, no permiten que se les violente o no permiten que se les viole algún derecho o que se les echen culpas, que se les chantajee. ¿Entienden ahora cómo está el asunto de la autoestima en ese sentido? Y fíjense también algo muy importante, ¿por qué las personas buscan relaciones que ahora han denominado tóxicas? El mayor obstáculo en una relación romántica es el miedo a no sentirse merecedor del amor y el pensar que estamos destinados a sufrir. Esta parte es muy importante y me recuerda también otro libro que es Psicología del Mexicano, que es del siglo pasado, y nos decía que las madres mexicanas tenían esta mentalidad como de mártir, ¿no? Que les era la vida dramática y que pareciera que sufrir era el elemento fundamental de su vida. Entonces hay muchas personas que todavía encontramos con esta especie de destino, que creen que sufrir es algo básico en sus vidas, ¿sí? Lo que muchos de nosotros necesitamos, aunque pueda sonar paradójico, es el coraje para tolerar la felicidad sin sabotearnos a nosotros mismos. Entonces, una persona cuando tiene autoestima saludable, cuando tiene la autoestima alta, no se sabotea esta felicidad, es decir, se siente merecedor de ella, y cuando la puede tener, digamos, puede contar, se identifica o se da cuenta que está siendo feliz, no se hace un sabotaje. ¿Vale? Y ya en el libro también Nathaniel Branden nos pone muchos ejemplos de la oficina, en la escuela y por supuesto en la casa. Y dice, sería difícil citar un ejemplo más claro de una pobre autoestima que la necesidad de considerar inferior a algún otro colectivo. ¿Vale? Y las personas van por la vida como sintiendo que hay personas mejores que ellas, personas que valen más, y lo vemos como un ejemplo, a lo mejor un restaurante, ¿no? Hay personas que dicen, no, ese restaurante es muy caro, ese restaurante no es para mí, o esa ropa, o ese coche, o eso en términos materiales, pero también en términos emocionales. No visualizan su vida en una especie de felicidad continua, ¿no? Y esto genera algo que Nathaniel Branden ya dice, las profecías, o en terapia cognitiva se llama las profecías autocumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento que las personas no se sienten capaces de lograr la felicidad o de afrontar los retos que la vida les pone, al no sentirse que pueden, obviamente toman las actitudes de que no pueden, y entonces es una especie de programación. Pero no es que haya un destino ya escrito para ellos y que nunca les salen bien las cosas, o que siempre les salen bien las cosas, o que es cuestión de mucha suerte, no, para nada. Más bien parece ser de que las personas predeterminan el grado de éxito que van teniendo en sus vidas y en sus decisiones. ¿Sí? Y bueno, esta es una pequeña introducción de lo que es la autoestima. Y me gustaría terminar con una frase para después en otros videos podamos analizar cada uno de los aspectos a más profundidad. Y es una cita de Nathaniel Branden. Dice, la gente con un alto grado de autoestima seguramente puede derrumbarse por un excesivo número de problemas, pero tendrá capacidad de sobreponerse con mayor rapidez una y otra vez. Es decir, las personas todas se enfrentan conflictos o problemas en sus vidas, pero cómo es la actitud con la cual estás enfrentando esto es lo que hace la diferencia, ¿sí? Entonces la idea es elegir bien para uno, elegir bien para los demás, porque también hay que distinguir que la autoestima no es arrogancia, más bien la arrogancia, la prepotencia, el abuso es manifestación de una pobre autoestima. Una persona con una alta autoestima
es respetuosa de sí misma, se respeta en todo momento, pareciera que es su amiga, y lo mismo es amigable con las demás personas, las cuida, las protege, ¿no? Y les apoya en todo momento. Bueno, pues muchísimas gracias, cuídense mucho y espero que nos podamos ver pronto. Hasta luego.